Pues considero que pues este trayecto de las mujeres no ha sido sencillo. Pues pienso que tiene que ver mucho como la cultura, ¿no? Como con la cuestión del machismo. La situación del movimiento feminista, y fue cuando se le empezó a dar un mayor voto a la mujer y se le empezó a tomar en cuenta. Sin embargo, pienso que a pesar de que lleva un progreso, aún falta un poco para poder llegar a esa equidad que tanto se busca. Para las mujeres no ha sido muy difícil, han tenido muchos obstáculos. Creo que ha costado mucho trabajo. Pues yo creo que es porque no se les ha dado oportunidades y a lo mejor ha habido muy pocas personas que se han atrevido a hacerlo, pero ha sido muy difícil tratarles de darles una oportunidad. A veces no es tan sencillo detectar la violencia política en razón de género, pues llega a ser tan sutil y está tan normalizada que las mujeres que la viven necesitan conocer sus diferentes formas de manifestarse. Es común que aumente gradualmente hasta su máxima expresión. Puede ocurrir de maneras distintas, algunas de ellas verbal, física, económica, psicológica, entre otras. En este episodio, realizado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, hablaremos de violencia política en razón de género contra las mujeres, en su modalidad más extrema, la feminicida. Abordaremos sus características y cómo impacta al país y a la sociedad en general. Esto es Mujeres al Poder, por Espacios Libres de Violencia Política en Razón de Género. Quienes ejercen violencia política contra las mujeres lo hacen por varios motivos: para impedirles que voten libremente, limitarles su participación o ponerles obstáculos cuando se desempeñan como funcionarias. Este tipo de violencia se puede dar en cualquier momento, sin importar si la mujer se encuentra o no en un proceso electoral o ejerciendo un cargo público. ¿Qué sientes al saber que en México se mata a mujeres de la política por el hecho de ser mujeres? Pues es terrible, porque el que se asesinen mujeres solamente por ser candidatas denota que hay un profundo odio a que una mujer esté en una posición de poder. Las figuras masculinas yo creo no pueden como aceptar que haya una mujer que esté en un puesto mayor o que tenga más poder que ellos. Pues el hecho de que se asesine a una mujer, no sé, por ejemplo, en un cargo público, pues me parece terrible, ¿no? Aberrante que sigan existiendo este tipo de situaciones. A veces pienso que una mujer bien preparada de pronto puede ser amenazante, entonces puede ser una mujer con fuerza, con poder, preparada, ¿no? Puede ser amenazante en ciertos puntos, ¿no? Como para ciertos sectores de la población. Entonces sí es triste también la situación, y más porque se pone uno a pensar, son mujeres que muchas veces son madres de familia, que dejan hijos, que dejan familia. Es triste la situación. Pues a lo mejor que son asesinadas cuando son candidatas porque a lo mejor es por el miedo que vienen con mucha fuerza para llevarse la candidatura, entonces a lo mejor las personas han de decir, ¿sabes qué? No va a ser posible que podamos ganar, y pues lamentablemente puede ser que las puedan desaparecer o asesinar o hacer algo hacia ellas. Y esto, ¿no? Como pensar que puede afectar, ¿no? Como ciertos planes o ciertos cargos, entonces lo que sí me parece es que esto ya no puede seguir sucediendo, ¿no? En ninguno de los ámbitos, pues, pero en la política pues menos, ¿no? También. Conocimiento, yo creo que no tienen un poder o algo para poder luchar contra ellas, no tienen a lo mejor algún sistema de trabajo para poder salir sobre ellas, y a lo mejor la manera más fácil es eliminándolas. Siento que los hombres la ven como amenaza, ya cuando ven que una mujer está arriba de ellos, para los hombres automáticamente se convierte en una amenaza y pues
siento que su mayor opción sería eliminarla del cuadro. Daniela es candidata a presidenta municipal por su partido y lleva una amplia ventaja a su contrincante hombre. Durante varias semanas ha recibido amenazas para renunciar a sus aspiraciones, pero ella persiste en su objetivo. Durante un mitin político, sujetos armados apuntan hacia ella disparándole. Y la violencia feminicida va con doble intención. Cuando hay un asesinato feminicida en violencia política, lo que está señalando es que todas las mujeres cerca de la región ya no quieren participar. La doctora Ivonne Gallegos, en el caso de Oaxaca, demostró cómo, por ser ella una defensora de los pueblos indígenas y que tenía trabajando años el tema, en cuanto vieron que era una candidata fuerte, prefirieron derribarla. En Jalisco pasó lo mismo, tuvo que subir la hija a los espacios. Y si volteamos a ver a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pasa lo mismo. Y además, la tentativa de violencia feminicida también es vigente. En Ciudad Juárez, en 2021, aventaron lo que sería supuestamente el cuerpo embolsado en bolsas negras y cinta canela de una persona que era un maniquí afuera de la casa de una candidata. La violencia feminicida en el ámbito político es uno de los temas que más ha posicionado esto de la violencia política en la agenda pública, porque hemos tenido como país pues un número lastimoso de mujeres, de asesinatos de mujeres, sobre todo podría yo decir que se han concentrado más en la zona sur del país, que tienen pues este objetivo, ¿no?, de parar su actividad política, de no considerarlas sujetas de derechos políticos, y entonces se utilizan estos mecanismos. Ahí ya tenemos un análisis de riesgo elevadísimo. Se tomaron la molestia de comprar un maniquí, embolsarlo, ponerle cinta canela y chequen la normalidad de mis palabras, embolsarlo. Porque en nuestro país así aparecen los cuerpos de las mujeres. Aparecen en bolsas negras. Ya es una tentativa, ya es una realidad que le va a pasar algo. Las balaceras que se dieron con las candidatas. El caso de aquí de Zacatecas, donde se ve que el candidato evidentemente manosea a una candidata y ella tiene que quedarse callada de que eso no pasó y decir mi partido fue un error, fue algo naturalizado. Normalizamos la violencia sexual, normalizamos la violencia feminicida. Los ataques con balaceras a las candidatas los vemos naturales. Y eso es violencia feminicida que está evidenciando que no nos quieren dejar llegar al poder. Pues es muy indignante, la verdad. Más por el hecho de que, por el simple hecho de ser mujer, ya estás corriendo un riesgo. Entonces, yo creo que, no sé, el sentimiento de indignación, pues, puede llegar a un mayor grado, y pues el tratar de apoyar, yo creo que también es una situación fundamental, y como lo vuelvo a decir, es también mucho el aspecto de la cultura. Y por el mismo hecho de que somos machos y tenemos que vivir este tipo de vida en México, pues no se acude a la ley o a cualquier ayuda pública que podamos tener. Igual, violencia contra cualquier humano no está chido. Un asesinato de una mujer política es algo sumamente fuerte. Porque una mujer política está en campaña, está buscando llegar a un distrito y una región, y es candidata federal, va a buscar un espacio mucho más grande. Si algo o alguien atenta contra su vida y contra su dignidad,
todos los medios locales y nacionales se van a abocar al suceso que le está pasando a ella. Y ojo aquí, la ola de temor que se va a generar con todas las posibles candidatas de ese u otros partidos de esa región y de otras regiones, de que la política no es nuestro espacio, ya quedó sembrada. ¿Qué sientes al saber que en México se mata a mujeres de la política por el hecho de ser mujeres? Bueno, cuando ha habido asesinatos con mujeres políticas que ya están siendo candidatas o que ya están con el puesto, pues la verdad siento coraje. O sea, siento coraje, rabia o frustración también, porque no veo un futuro que completamente tengamos en todo lo que es en la cuestión política mujeres. Y siempre he tenido como que la convicción que esas mujeres que las han asesinado han sido porque han querido llevar un camino diferente para el país. Y como no se rigen al sistema que está en la política o al sistema que es el crimen organizado también, pues ahí es muy fácil hacerlo, porque lo hacen. Los últimos asesinatos que hubo de mujeres políticas lo hicieron a vista de todos y haciendo campaña. Si bien se han emprendido acciones para eliminar la violencia política en razón de género, estas no han sido suficientes. Todavía hay un largo camino por recorrer. Los partidos tienen la obligación de tener, por ejemplo, protocolos de atención a violencia política. Hasta donde yo me quedé, que fue el año pasado, la última investigación que hicimos, no habían actualizado, por ejemplo, sus protocolos de la reforma de violencia política federal. No lo habían hecho. Y lo cierto es que sus mecanismos de justicia pocas veces son eficientes. Pues hay quienes tienen, ya sabes, los como espacios o las direcciones de honor y justicia, en fin, o sea, se supone que cuando la violencia pasa dentro de un partido, las mujeres deberían de tener una ruta que puedan tomar dentro del partido para hacer justicia frente a sus casos. Sucede muy poco. Es indignante el número de feminicidios que hay en nuestro país, y el ámbito político no escapa de esta realidad. Desafortunadamente tenemos casos de mujeres políticamente activas que perdieron la vida abriéndose paso en un mundo gobernado por hombres. Después del corte, conoceremos cómo se ejerce este tipo de violencia en las campañas. La violencia ejercida contra las mujeres que se encuentran en el ámbito político puede manifestarse desde formas muy sutiles, como bromas con contenido estereotipado, hasta conductas violentas que pueden culminar con su muerte. Específicamente en el momento electoral a candidatas, pues no darles el suficiente presupuesto para realizar sus campañas o no dejarles decidir, tomar decisiones sobre sus propias campañas, hasta una modalidad, una manifestación mucho más seria que podría ser la violencia física, el acoso sexual, pero también la violencia sexual o incluso el feminicidio. Se ha luchado porque se les considere como mujeres que ejercen la política a representantes sindicales, de movimientos estudiantiles y otras activistas. Conozcamos más sobre este tema. ¿En qué nivel? ¿A qué personaje? Porque pareciera que la violencia política en razón de género solamente es, por ejemplo, a candidatas o a mujeres en función, y no son exclusivamente ese tipo de mujeres o esos espacios en los que ocupan. También pasa a las funcionarias públicas, digamos, en el ámbito electoral, pasa en las periodistas, pasa en las activistas de derechos humanos. Entonces ahí es donde tienes que pensar muy bien o hacer ese análisis más puntual de qué violencia y contra qué casos estamos hablando. El primer situación que los tribunales tendrían que enfrentarse en temas de violencia política es reconocer que las lideresas sindicales, las lideresas estudiantiles, las lideresas gremiales también son mujeres políticas. Así lo establece
la ley modelo interamericana para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero también ha habido una gran sensibilidad por parte de las instituciones electorales, ya sea de los institutos, pero también de los tribunales, en tratar no solamente de dejarlo en el escrito de la legislación, sino tratar de hacerlo realidad. Por ejemplo, pensando en los institutos electorales, poner lineamientos para que los partidos políticos en el ejercicio de su presupuesto etiquetado para promover el liderazgo, pues también lleven a cabo este tipo de actividades, pero ahora también que tengan un programa especial y un presupuesto especial para desarrollar actividades de violencia. También dentro de los propios institutos pues se desarrolla una gran cantidad de capacitaciones para llevar a cabo pues una labor pues muy ardua de sensibilización también con las mujeres, pero también con los hombres militantes de los partidos políticos y la necesidad de que se desarrolle una agenda, ¿no? Pero la ciudadanía, ¿podemos hacer algo para evitar la violencia feminicida? Y si es así, ¿cómo podemos contribuir? La acción ciudadana también moviliza a las instituciones para dictar sentencias que generen impacto en nuestra sociedad. Pienso que es importante que las mujeres participemos en esto, pues en la vida política, porque podemos aportar una mirada diferente, ¿no? a lo que está ocurriendo en el país. De pronto siento que como género tenemos miradas más profundas, entonces siento que las mujeres podemos dar como una aportación, generar a lo mejor estrategias, ¿no? Generar cohesión también me parece que podemos hacer esto, ¿no? Como mujeres, no una visión más al detalle por las mismas características del género, pero le podemos dar fuerza también, ¿no? Pensando en que podemos ser mayoría, ¿no? También. Entonces la paridad de género la considero demasiado importante, porque así como un hombre puede desenvolver un papel, no sé, de magistrado o de juez, una mujer lo puede hacer perfectamente, obviamente, siempre y cuando sea capacitada. Así como un hombre ocupa una capacitación, una mujer también de la misma manera para poder desenvolverse en su ámbito de lo mejor posible y pues tener un progreso, vaya. El impacto que han tenido las sentencias en violencia política, te podría decir que yo creo que no han tenido un impacto social real. Se comunica poco, se sabe poco todavía de estos temas. Creo que las propias autoridades electorales, si bien tienen ya claro algunas conductas, están dentro incluso de la reforma, o sea, están ahí mencionadas, pero es muy complicado que la sociedad en sí hable de estos temas. Si todavía es difícil que la sociedad en este país entienda que a las mujeres todos los días las matan, que tenemos 11 muertas todos los días en este país, más todas las miles de desaparecidas, pues tú imagínate si la violencia política va a ser un tema. Han sido muy importantes las sentencias que han emitido los tribunales relacionadas con los casos de violencia de género, en particular sobre la reincidencia de las conductas. Yo creo que podríamos nombrar este tipo de sentencia que se le llama como emblemática, ¿no? Como un caso especial que permite tener un ejemplo para otro tipo de casos, precedente para otro tipo de casos. Por ejemplo, aquella que habla del registro de personas infractoras de violencia política. Porque vivimos en un país que ha normalizado muchas de estas violencias. Vivimos y venimos de un país que la cultura de un Pedro Infante ha hecho mucho daño, pero eso mismo ha hecho que se vuelvan conductas hasta normales, ¿no? Y entonces repito esta parte porque me parece muy importante entenderla. El tema de violencia política en razón de género no es de hombres contra mujeres, es de personas. El patriarcado no tiene género. El patriarcado le pega a los hombres y le pega a las mujeres, porque es una forma de pensar y de conducirte en la vida. Ahí hay una discusión interesante, ¿no? Si efectivamente el hecho de crear un registro va a limitar que otras personas no caigan en estas conductas. Nosotras creemos que sí, ¿no? Quienes defendemos que se haya propuesto este mecanismo, creemos que sí puede tener una incidencia, porque hay un efecto real en que las personas, sobre todo las que ya se habían identificado como perpetradoras,
cuando se les identifica como reincidentes, pues tengan una mayor sanción. Y esa sanción principalmente tiene que ver con no participar en política. La función como juzgadora en el tema de proteger a las mujeres respecto a la violencia política que se ejerce contra ellas es precisamente garantizar sus derechos políticos y sobre todo su dignidad como personas y su dignidad como aspirantes a un cargo de elección popular. Y no solo eso, sino también salvaguardar que no sean violentadas en el ejercicio ya de la función pública. Y finalmente emitimos sentencias en donde en algunos casos se reconoce la violencia política cuando esta existe. Básicamente esa es nuestra razón de ser como tribunal electoral en el estado de Guanajuato. Porque las mujeres que hoy ocupamos un cargo público, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo o en lo judicial, tenemos que ser inspiradoras para que otras mujeres lleguen a estos cargos. Y lo que tenemos que hacer es allanar o limpiar el camino de todas las injusticias y de todas las violencias que se puedan ejercer en su contra para garantizar que mujeres y niñas accedan a cargos públicos con toda plenitud en sus derechos humanos y sin que sean violentadas por el solo hecho de ser mujeres. Por otro lado, al interior de la propia institución tenemos un comité de igualdad, tenemos un instituto de investigación y capacitación electoral que también se encarga de dar esta capacitación tanto interna como externa, porque finalmente como impartidores de justicia somos las personas que con mayor razón tenemos que tener no solo el concepto perfectamente conocido y los últimos criterios que emite tanto Sala Monterrey como Sala Superior por el Tribunal Electoral Federal, sino que también es importante que lo tengamos interiorizado, es decir, los cursos que de manera constante se imparten en este tribunal al propio personal van más allá de lo que es el derecho electoral, cuáles son las últimas reformas en la materia y los últimos criterios, sino que van encaminados a que podamos interiorizar realmente este tipo de problemáticas para hacernos sensibles y poder detectar esas asimetrías de poder. Hacia afuera, pues también hemos hecho mucha actividad. Por ejemplo, este tribunal forma parte del Pacto para incluir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia, capítulo Guanajuato. Y aprobamos la convocatoria para el concurso de sentencias que impliquen perspectiva de género en todas las materias laboral, civil, mercantil, penal, administrativa y, por supuesto, electoral. Y que lastima y que lesiona y que no abona que tengamos una sociedad más incluyente, democrática y que podamos competir en igualdad de condiciones y poder también que la voz de las mujeres sea escuchada, porque finalmente pues representamos más del 50% de la población y tendríamos que estar en todos esos espacios de toma de poder, de decisiones. Entonces creo que esa es la clave, entender que hay cosas que mejorar, que qué bueno que tenemos una normatividad, eso es impresionantemente bueno, pero la norma es un piso, no un techo. Y hay que dar la batalla en una posible reforma electoral para defender a las instancias electorales, pero sobre todo, yo diría al revés, en vez de del INE hacia abajo, diría de abajo, ¿no? De los OPLES, los tribunales locales hacia arriba, porque quienes realmente construyen este país y su democracia y su ciudadanía está en los estados y en los municipios, no en la federación. Eso te diría. Aún falta mucho camino por recorrer en la situación de paridad de género, pero no es imposible. Toda transformación conlleva pues incluso hasta ciertos sacrificios y problemas, pero es importante no salir de ese enfoque y promover a las generaciones más jóvenes a darles a entender y hacerlas saber de que pueden lograr lo que quieran sin importar el género. Busco una igualdad, que no importe cuál sea tu género, seas hombre, mujer, con lo que te identifiques, pero mientras tus ideologías sean correctas,
y tengan una causa. Considero que eso es lo importante más que cómo te identifiques como persona. Erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género es una tarea conjunta de las instituciones y la ciudadanía. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato estamos comprometidos con esta causa. Únete.